Aquí hay un mensaje para una iglesia fiel. Diga conmigo fiel. Fiel. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 7. Este mensaje a la iglesia Filadelfia. Una palabra que Dios está trayendo aquí, una palabra profética, de unos momentos, de unos aconteceres, de unos fundamentos establecidos desde el principio de la creación. Inclusive en esto que vamos a hablar esta noche, vamos a ver, inclusive por cuanto Abraham fue probado en su fe, por cuanto esa fe constó para nosotros en el cumplimiento. Dele gracias a Dios por Abraham. Diga gracias, Señor, por Abraham. Gracias, Señor, por Abraham. Sí, Señor, tiene que darle gracias a Dios por Abraham, porque cuando decretan que Él es el Padre de la fe, que el Padre de la fe es Dios. Toda creación, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero son hombres y mujeres que establecen, son hombres y mujeres que manifiestan a través de los tiempos el agrado de Dios sobre sus vidas. Diga conmigo, agrado de Dios. Agrado de Dios. Usted está buscando el favor de Dios o el de los hombres. Dios. Si usted está buscando el favor de Dios, usted tiene que ser obediente al llamado de Dios. Amén. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? Amén. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo voy a escuchar la voz de Dios si no estoy donde tengo que estar, en el momento que tengo que estar. Aquí el apóstol Juan escribe una visión que él tiene, un mensaje, son 7 mensajes a la iglesia. Y aquí hay una área en el cual cada uno de nosotros tenemos esta característica. Diga conmigo, tenemos esta característica. Tenemos esta característica. La característica de ser fiel. Usted tiene en usted característica de ser fiel. Esta característica Dios la ha puesto en usted. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Diga conmigo, la llave de David. La llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto a perder lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. A ti te damos toda alabanza y adoración, por cuanto tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por cuanto tú eres Dios bueno, eterno y poderoso, majestuoso y soberano. Tú eres un Dios de bondad, de misericordia y de paciencia. Gracias, Padre amado, porque tú esperas en nosotros. Tú tienes el conocimiento, Padre amado, para esperar, Dios eterno, que cada uno de nosotros nos desarrollemos a los niveles, Dios eterno, Señor, que tú tienes en nuestra vida. Tu voluntad es que el hombre sea salvo y que venga el conocimiento de la verdad. Permítenos presentarnos delante de ti como obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos, que conocemos la palabra en verdad. Dios, en esta noche te pido que me saques del medio y que seas tú, Dios, obrando a través de tu Espíritu Santo, cayendo sobre tus hijos el conocimiento de la llave de David. La llave, Padre amado, que abre y nadie cierre, y que nadie abra. Una llave, Padre amado, que ha sido dada a Dios proféticamente sobre nuestras vidas. En este tiempo te damos gracias, te bendecimos y te damos alabanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Pregunta: ¿conoce usted cuál es la llave de David? ¿Tiene usted el conocimiento qué significa darte la llave de David? La iglesia, a través de los años, y esto es lo que el Señor está hablando, ha pensado que tiene poca fuerza. Se ha puesto en una posición en la cual no es una posición de virtud, de poder y de gloria como debería de ser. Dios mismo, a través de su palabra, nos revela
a través de los tiempos, la decadencia que ha habido en la iglesia, específicamente en esta misma palabra, en este mismo libro de Apocalipsis, donde hay un mensaje que dicen a las 7 iglesias, pero verdaderamente es una sola iglesia, porque es un solo cuerpo, es una sola fe, es un solo Señor. Y cuando está hablando de las 7 iglesias, lo que está hablando es a las diferentes posiciones, los diferentes lugares que muchas personas han asumido. Aquí le habla a una iglesia que es una iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Y le está hablando y le está diciendo: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ahora mi pregunta hacia usted es la siguiente: ¿sabe usted cuál es la llave de David? A veces muchas personas se sientan a discutir en respecto a dogmas y doctrinas, cuando la misma palabra nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo número 6, que dejemos los rudimentos de Cristo a un lado, las doctrinas al respecto a la imposición de mano de bautismo, en cuanto a juicio y en cuanto a la resurrección de los muertos, y que caminemos hacia adelante haciendo la perfección de Cristo. ¿Qué significa esto? Los fundamentos que están establecidos no pueden ser quitados. Las doctrinas que ya están establecidas son para siempre. En otras palabras, creer, confesar y decretar y establecer que Cristo murió en la cruz del Calvario es esencial. El saber que somos salvos por gracia, entender que tenemos que bautizarnos porque es un mandato de parte del Señor, el entender que por la imposición de los manos se activan en nuestras vidas y se pueden hacer muchas cosas en nuestros interiores, también a la misma vez se traspasa. La imposición de manos activa fuego, pero también la imposición de manos traspasa espíritus inmundos. En el Antiguo Testamento eso era una de las hazañas o trabajos del sacerdote. Cuando llegaba el tiempo de la expiación, que tomaba aquel cabro, macho cabrío, que era para la expiación, se ponía las manos sobre la cabeza de aquel cabro de macho cabrío y decretaba todos los pecados del pueblo y lo mandaba a morir al desierto. Pues por la imposición de manos se pasa lo que él había hecho por todos los sacrificios que había puesto sobre el altar, por cuanto todo el pueblo había traído la ofrenda. En esa ofrenda se presenta no solamente la gratitud y el corazón, sino también que se ofrenda para limpieza y perdón de pecados. Esa ofrenda, Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ven? En cuanto a esos establecimientos, en cuanto a la resurrección de los muertos, porque sabemos que aquel que resucitó, que levantó a Cristo de los muertos, también nos levantará a nosotros. En cuanto al bautismo, también sabemos, estamos claros al respecto. Aunque la gente no entiende, pero la palabra dice un solo bautismo. ¿De qué estamos hablando? Que aunque se hable de 2 bautismos, es uno, porque uno puede ser siguiente del otro y no tiene que haber un orden per se, porque hay veces que los dos pueden manifestarse. Cuando tú eres inmersido en las aguas y levantado, inmediatamente, como parece la palabra, viene lo que es el bautismo por el Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Entonces, hay gente que no entiende lo que es. Tú te bautizas con la fórmula bautismal. La fórmula bautismal es bautizados como en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, en la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Pero el bautismo de Cristo, el bautismo de Jesús, es otro bautismo, que es el que dice: yo lo bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Entonces la gente confunde, piensa que el bautismo de agua y el bautismo de fuego son 2 cosas diferentes, y sí lo son, pero no es lo mismo, aunque ambos se pueden obtener uno después del otro o ambos al mismo tiempo. Ejemplo, en las clases que damos aquí, usted, no sé si ha tenido la experiencia, pero en Juárez también lo ha habido, que ha habido varias personas que antes de bajar a las aguas ya están bautizados en lengua, hablando para fortaleza de su espíritu. En otras palabras, evidencia de la llenura y el sello del Espíritu Santo en su vida. Entonces, cuando te bautizan, lo que bautiza es entrar a la madurez y al entendimiento del mandato para que se cumpla toda justicia y tú entonces empezar a funcionar. Muchas de las veces, en ese momento subsiguiente o en ese mismo momento, eres bautizado por el Espíritu Santo y fuego con evidencia de hablar en lengua. Amén. Esto se pone a un lado para nosotros empezar a entender las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Lo que Dios ha formado en nosotros, a través de lo que Él formó de sus discípulos, que después eventualmente vinieron a ser apóstoles. El fundamento apostólico es llevarnos a nosotros a la perfección de tal manera que no nos dejemos llevar por estratagemas de doctrina de hombre como si fueran niños influctuantes, que nosotros podamos crecer a la misma unidad de fe y que nosotros podamos a la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. La llave de David no es más nada
que lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Vayamos al libro de Mateo, versículo número 16, capítulo número 16, versículo 13. Y leamos aquí. Vamos a regresar allá en Apocalipsis, pero vamos a leer esto para que usted se diga. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?